A leer las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al 15. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: ojalá me toleraran un poco de locura, sí, tolérenmelo, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, no soy en el conocimiento, en todo y por todo se los he demostrado, ¿por qué yo humillándome a mí mismo, para que ustedes fuesen enaltecidos por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario, y he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe, pero lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la porción bíblica que hemos leído. Hemos leído, hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 15, y
Pues lo que vamos, hermanos, a aprender, pues, siempre en las Escrituras, hermanos, es el consejo. Ahí está la forma como nosotros vamos a caminar, cómo vamos a proceder, ¿verdad? Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Y es bueno, pues, como la palabra dice, hermanos, que vamos a escudriñar las Escrituras, las vamos a atesorar, vamos a examinar la palabra, la vamos a atesorar y la vamos a poner por obra, ¿verdad? Porque allí está, ¿verdad? El consejo de Dios, ahí está el mandamiento. Dice, hermanos, en la primera parte, ¿verdad? Del 1 al 4, ¿verdad? Dice: ojalá me toleraran un poco de locura, sí, tolérenmelo. En esta parte, hermano, cuando dice un poco de locura, habría que analizar, hermano, habría que interpretarlo, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dice que le toleren un poco de locura? Recuérdense, hermano, que los evangélicos, cuando vienen al camino, o cuando venimos al camino, hay un montón de gente, pues, fuera, ¿verdad?, del Evangelio, que no quiere nada con Dios y han sido nuestros amigos y compañeros, ¿verdad?, parientes. Y resulta, pues, de que toda esta gente, cuando nosotros venimos al Evangelio, nos dicen: ya te hicieron loco a vos también, ¿verdad? Eso ha sido perenne, hermanos, eso todo el tiempo ha sido, ¿verdad? Desde el principio del Evangelio ha sido igual, ¿verdad? Porque acuérdense que también en la palabra aparece donde dice Pablo, ¿verdad? Que los que nos oyen, dice, ¿verdad?, hacer las cosas de Dios, los que nos ven y nos oyen, ¿verdad?, dicen, pues, están locos, dicen, ¿verdad? Acuérdense cuando Pedro, pues, predicó, ¿verdad?, o sea, su primer discurso, y cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre ellos, y todo el pueblo se reunió y dijeron: están locos, están borrachos, ¿verdad? Entonces esa es la razón, hermanos, por qué, pues, Pablo dice: tolérenme un poco de locura, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y fíjense, hermano, que en otra parte dice, ya que el hombre, dice, no conoció a Dios por medio de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Le agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, haciendo referencia a esas cosas que el hombre no quiere, las cosas de Dios, dice que son locuras, ¿verdad? Pues por esa locura, dice Dios, nos salva, ¿verdad? Por la locura de la predicación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Me explico, hermanos, todo esto para que sepamos, ¿verdad?, por qué Pablo, pues, dice así, ¿verdad? Haciendo referencia a ese comportamiento de la gente que no quiere nada con Dios y dice: están locos, dice, ¿verdad? Entonces Pablo dice: tolérenme un poco de locura, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, porque los celo con celo de Dios. ¿Qué es eso, hermano? Celo de Dios quiere decir, hermano, que Dios lo quiere para bien. Y el celo de cualquier otra persona, ¿verdad?, o de cualquier otra, de otra clase, es celo malo, ¿verdad? No es celo bueno, no es celo de Dios. El celo de Dios es celo bueno, es celo para bien, pues, para bien. Pero en las otras situaciones la gente cela a alguien, pero solo para que ande como ellos, ¿verdad? Pero no es para bien, ¿verdad? Entonces dice, pues, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Aquí también hace referencia, hermano, que Pablo, cuando nos habla la palabra, ¿sabe cómo es esto? Bueno, es una parábola que está acá, ¿verdad? Que está, pues, comparando, ¿verdad?, a esa situación de acordémonos de una cosa, ¿verdad?, que lo de una virgen pura
ya sabemos que allá en Israel, ¿verdad? Donde se escribió la Escritura, esa situación o ese tema estaba dedicado a las mujeres, a las muchachas, ¿verdad? Jóvenes que no se habían casado. Y que en verdad, pues, respetaban ese punto o esa regla, ¿verdad? Del matrimonio, que estaban vírgenes hasta que se casaban, ¿verdad? Y por eso es que acá dice, ¿verdad? La presenta como una virgen pura a Cristo, ¿verdad? Que en aquel tiempo las jovencitas se casaban con su esposo, ¿verdad? Y iban pues puras, ¿verdad? O sea, iban, no habían pues ellas, ¿verdad? Fallado, ¿verdad? Estaban pues conservadas pues para su esposo, ¿verdad? Entonces, nosotros así, Pablo nos está haciendo esta oportunidad que hagamos, que nos ha preparado como una virgen pura a Cristo. Quiere decir que nos ha dado el consejo, nos ha dado las reglas, y eso que es lo que hay, dice el Señor Jesucristo, que nosotros, dice, ustedes, dice el Señor, ¿verdad? Diciéndole a sus siervos, ¿verdad? A sus discípulos, ustedes ya están limpios. La palabra que les he hablado los ha limpiado. Pues Pablo a eso se refiere, que cuando nos habla la palabra y la obedecemos, nos limpiamos, nos purificamos y ya estamos limpios. Y solo limpios podemos estar en presencia de Cristo. Solo santos, dice, sin santidad no puede ver al Señor. Entonces Pablo a eso hace referencia de que en su consejo que nos da y en su sabiduría, ¿verdad? Que nos da en el conocimiento por la palabra de Dios, ¿verdad? Y obedeciendo la palabra, entonces nos limpiamos, ¿verdad? La palabra nos limpia. Y por eso Pablo los he presentado a Cristo como una virgen pura, ¿verdad? Sin pecado, ¿verdad? Sin mancha. A eso se refiere la palabra cuando dice una virgen pura, quiere decir que ella no era pecadora, pues, no era pecadora, ¿verdad? Y así nosotros no somos pecadores, ¿verdad? Y por eso es que podemos presentarnos a Cristo. Bueno, esto es una parábola que está diciendo que así nosotros, ¿verdad? Limpios, vamos a presentarnos a Cristo, y eso tenemos que tomarlo en cuenta, pues no es solamente para ser oidor olvidadizo que diga, bueno, así dice, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? No, es que tenemos que vivir la Escritura, ¿verdad? Dice la palabra que tiene que cumplir en nosotros la Escritura. Entonces, así que los he desposado, dice, con un solo esposo, dice, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo, oiga bien esto, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿ya?, que el que les hemos predicado, o si viene, ¿verdad? Si alguien le ofrece a otro espíritu, ¿verdad? Que el que ha recibido, ¿verdad?, el Evangelio, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y viene por ahí ofreciéndole otro espíritu, ¿verdad?, que sería espíritu de pecado, pues, o otro evangelio, si le viene ofreciendo otro evangelio, ¿verdad? Otro evangelio diferente, ¿verdad? Por eso la palabra que es un evangelio diferente, ¿verdad? Entonces, bien, creen, bien, lo toleran, bien, lo aceptan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice Pablo así, hermano? Dice, los he presentado como una virgen pura a Cristo, ¿verdad? Pero temo, o sea, tengo la duda, ¿verdad? El presentimiento, que así como engañaron a Eva, también a ustedes los pueden engañar a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo ese presentimiento, porque los veo, ¿verdad?, que andan por allí mal, los veo que no quieren
que no quieren obedecer, no quieren crecer, no quieren someterse. O sea que Pablo lo que está haciendo ahí, hermanos, es dando una apreciación del comportamiento pues, del pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere entonces esto? Se refiere a ese pueblo pues que no le gusta someterse, no le gusta limpiarse, no le gusta santificarse, no le gusta dejar de pecar, sigue siempre, ¿verdad? Por allí, de renuente, pues, a no apartarse por completo, ¿verdad? Del pecado. Entonces, pues, eso es lo que Pablo pues nos pone acá, ¿verdad? Está dando mostrando pues ese comportamiento de esa gente que no se somete, ¿verdad? Y que si le vienen a predicar un evangelio diferente, bien le va a gustar, porque no le gusta el verdadero. Ahí está bien claro. Luego dice, hermanos, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Lo que hace ahí referencia es que él pues les ha predicado bien pues la verdad, ¿verdad? Entonces, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo les he demostrado. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque fíjense, hermano, que hay un montón de gente en las iglesias donde se presentan, pues a las iglesias, que les gusta que el pastor les hable palabras, como la Escritura dice en otras partes, ¿verdad? Que les hable palabras, primeramente, pues, de palabras halagüeñas, que les hable palabras de sabiduría humana, palabras con tecnicismos, palabras, tanto pues que algunos pastores, ¿verdad? O la mayoría de pastores mantienen una regla, pues, de que dicen que al pueblo hay que mantenerlo, que esté, pues, cautivo, o sea, hay que mantener captiva la atención, ¿verdad? Al pueblo. ¿De qué manera? Pues así como dice Pablo, ¿verdad? Que le van a hablar con palabras, pues, fingidas, o palabras técnicas, o palabras, de cualquier clase, a manera, pues, de que hacerle gracia, ¿ya? A hacerle, pues, de que demostrar o cómo se llama, demostrar, ¿verdad? Su buen comportamiento o su buena capacidad que tiene para hablar, ¿verdad? Entonces ahí llegamos al punto propio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay entonces con una persona, pues, que predica la palabra de Dios y no tiene esas características, sino que lo que dice es la verdad? Y es lo que Pablo dice, ¿verdad? La verdad, y se la está diciendo la verdad, y aunque no le agrade, y aunque se lo diga en un tono pues desabrido, por decir así, ¿verdad? Un tono, ¿verdad? Como que la persona no tiene gracia, no es gracioso, pero es la verdad, y la verdad lo va a salvar. Gloria a Dios. Pero si alguien le habla, ¿verdad? Bien, con buen tono y con buena gracia, y era mentira, ¿de qué le sirve? Entonces Pablo a eso hace referencia, ¿verdad? Que yo pues les he hablado, dice, ¿verdad? La palabra, y aunque sea tosco, ¿verdad? Pero es la verdad. Y eso es lo bueno, la verdad. Eso es lo que vamos a tener presente nosotros, ¿verdad? Los evangélicos. No vamos a andar buscando nosotros gente que nos venga a hablar bien gracioso, ¿verdad? Sino que nos diga la verdad, ¿verdad? Eso. Entonces, la verdad los hará libre, dice el Señor, la verdad los va a salvar, pues. Entonces, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo les he demostrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está bien claro, ¿verdad? Yo soy tosco para explicarle la palabra, pero es la verdad. Es puramente, ¿verdad? La palabra de Dios.
bien ciertísima, ¿verdad? Así que eso es lo que nos va a ayudar, y nosotros los evangélicos lo que buscamos es eso, ¿verdad? Andar en la verdad, salvarnos, ser agradable a Dios. Y ya sabemos que a Dios le vamos a ser agradable si obedecemos el mandamiento, ¿verdad? No por andar con gracia, ¿verdad? Ni por andar, ¿verdad? Ahí con, como dice en otra parte, ¿verdad? Palabras, ¿verdad? Rebuscadas, ¿verdad? De sabiduría humana, sino que son palabras, pues, con sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, la sabiduría oculta. ¿Oculta de quién? Oculta para los pecadores. Los pecadores no pueden entender las escrituras. Por eso es la sabiduría oculta, porque solamente la pueden entender los que Dios les da el entendimiento, ¿verdad? Así que entonces sigue diciendo, ¿por qué yo humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos, por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estuve entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Mire, aquí acuérdense que la palabra de Dios siempre encontramos algunas cosas, ¿verdad? Que como que se contradicen, ¿verdad? Acuérdese usted cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que no hay nadie que no peque. Y la palabra dice que el que peca es del diablo. Y que el que quebranta un mandamiento no tiene parte con Dios. Y que por el mandamiento que quebranta la persona, por ese mandamiento se condena. Y que el justo no peca. Entendemos eso, ¿verdad? Hay como alguna contradicción, pero ya se lo he explicado en otras situaciones, que esas cosas tienen su explicación. Y lo que prevalece es que no vamos a pecar, ¿verdad? Eso pues no lo vamos a explicar ahorita porque ya lo hemos explicado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero a la vez oportunidad lo vamos a seguir explicando, pero en esta oportunidad lo que Pablo se refiere, hermanos, es que Pablo no cobraba por predicar, por eso dice aquí, ¿verdad? Les he presentado el evangelio de Dios de balde. Y él no cobraba por predicar en ninguna parte, ni recibía pues ayuda, ¿verdad? Sino que él trabajaba para sus gastos. Y dice, lo que me faltaba cuando tuve necesidad, los hermanos que vinieron de Macedonia, ¿verdad? Ellos me ayudaron, ¿verdad? Ellos me suplieron la necesidad. Mire, lo que Pablo hace referencia aquí es, hermano, que acuérdese que todos por decir así, hermanos, los pastores, ¿verdad? O todos los maestros, todos los compañeros de Pablo, porque Pablo era el apóstol, ¿verdad? Los demás eran compañeros de Pablo, eran pues pastores que él ponía en todos los pueblos, y predicadores, ¿verdad? Profetas, y todos, ¿verdad? Eran unidos, y el uno le ayudaba al otro. Todos eran iguales, todos trabajaban para comer. No crea usted que solo Pablo, él mismo da testimonio que todos, ¿verdad? Entonces cuando estos hermanos pues venían a verlo, les traían ayuda, porque ellos traían de venían de haber estado trabajando. Y entonces Pablo a eso se refiere cuando dice, ¿verdad? He despojado a otras iglesias para servirles a ustedes, porque yo no quiero que me den ayuda. Pero ¿a quiénes es que él les recibía? A los compañeros,
a los compañeros, a los otros, ¿verdad? Como ahí dice, ¿verdad? Los nombres de los otros compañeros, ¿verdad? Menciona a Tiquico, menciona a Timoteo, menciona Aquilas, y hay un montón de siervos, ¿verdad? Compañeros de él que eran así, se ayudaban, ¿verdad? Si uno tenía, comía el otro, ¿verdad? Pero él no iba a grabar la iglesia a decirle, ¿verdad? Esto pues me van a dar o se lo voy a recibir, ¿verdad? Sino que él decía, me he cuidado de no ser gravoso a ustedes, ¿verdad? Una vez le dice, ahora le dice, es la segunda vez que voy a visitarlos. Y prepárense porque ahí voy, le dice Pablo. Pero no se preocupen, porque no voy a hacer carga para ustedes. Porque yo no busco sus cosas, yo no busco sus ovejas, sus graneros, yo no busco sus cosas, no busco su dinero, yo busco sus almas. A ustedes lo busco yo. Su dinero es muy de ustedes, disfrútenlo, y yo a ustedes los busco porque yo quiero que salven sus almas. Así habla Pablo. O sea, no se preocupen porque no voy a ser gravoso, dice, ¿verdad? No les voy a pedir nada. Prepárense que ahí voy, ¿verdad? Pero yo no busco sus cosas, sino que a ustedes. No hay nada de dinero, sino que a la persona para que salve. Esa es la finalidad, ¿verdad? O el punto principal de Pablo, ¿verdad? O la enseñanza de Pablo. Y así nosotros, pues, igual. Porque Pablo dice que lo imitemos. Si alguien sale de esa línea, tiene problemas, ¿verdad? Así entonces, hermanos, vamos entonces a avanzar. Tenemos, hermanos, otro punto, ¿verdad? En el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 12. Y dice, pero lo que hago, o sea, que Pablo está haciendo referencia, hermanos, a que había un grupo de gente como así de evangelio diferente, ¿verdad? Así como lo que habló al principio, que dice, miren, si viene alguien a predicarles otro evangelio, bien, le hacen caso, ¿verdad? Si viene a predicarles otro Jesús, bien, también, ¿verdad? Lo aceptan, otro Jesús, otro evangelio también, ¿verdad? Entonces, había por ahí, ¿verdad? Un poco de gente que no estaba de acuerdo con Pablo porque ellos no les gustaba la doctrina verdadera. Eso en todo tiempo ha sucedido. Y entonces Pablo dice, ¿verdad? Pero lo que hago, lo hago, dice en el 12, ¿verdad? Versículo 12. Pero lo que hago, lo haré aún. Lo hago, dice. Pero lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. O sea, había un grupo de gente por ahí que se andaba afamando de superior, ¿verdad? Menospreciando, ¿verdad?, la enseñanza de Pablo, y de alguna manera mantenían aquella contraria, ¿verdad? Entonces Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora entendamos, hermanos. Fíjense cómo dice Pablo. Estos que se oponen o estos que enseñan diferente doctrina, que no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo, que no están ellos, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad?, obedeciendo el mandamiento, sino que ellos pues inventan y ellos dicen otra cosa y no hacen lo que está escrito. Dice, estos son obreros fraudulentos
fraudulentos. Empezamos por ahí, ¿verdad? Obreros fraudulentos, dice. Dicen falsos apóstoles. No son pueblo de Dios, pues, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, no son obreros buenos, ¿verdad? De Dios, son falsos, ¿verdad? Obreros fraudulentos, que se disfrazan, dice, como ministros de justicia. No son ministros del Señor, ¿verdad? O sea, en una parte dice, hermano, que han entrado encubiertamente, dice el Evangelio, ¿verdad? Como que le diga, mire, yo soy siervo de Cristo, pero no es, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere Pablo, ¿verdad? Entonces dice que, y no es admiración porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, se disfrazan, dice Pablo, ¿verdad? Como siervos de Jesucristo. Pero son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo. Esto, hermanos, sucede en la mayor parte de iglesias. Mire, hemos predicado en otras ocasiones que hay pastores asalariados. Cuando el pastor es asalariado, allí es evangelio diferente. Y cuando es evangelio diferente, ellos son siervos fraudulentos. Son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo. Se cumple pues la palabra en toda la enseñanza que hay, ¿verdad? Y en toda la explicación que hay referente pues a esa situación de los pastores que enseñan falsa doctrina. Y por eso tienen un montón de calificaciones, ¿verdad? En la Escritura, de toda clase de calificaciones, tanto, ¿verdad? Que es el trabajo malo que hacen, ¿verdad? Que están pues mal calificados en la Escritura, de una manera pues bastante definida, ¿verdad? Que son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo, ¿verdad? Y de ahí para allá lo que hagan, todo es malo, ¿verdad? Así es, hermanos, que los evangélicos tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Yo sé, hermanos, mire, la palabra dice que son pocos los que se salvan, ¿verdad? Y yo sé que hay un montón de gente que a ellos les gustan los pastores engañadores. Les gusta que les digan, mire, usted es salvo por gracia, ¿verdad? Pero no es salvo por gracia. Acuérdese de las vírgenes insensatas. Que las vírgenes insensatas, pues así decían que eran salvas por gracia, pero usted sabe que eran insensatas. Y así sucede también con estos evangélicos de evangelios diferentes. Son insensatos y dicen que son salvos por gracia, pero no es así. Porque el que es salvo por gracia no peca. La palabra de Dios dice que el que es salvo por gracia es santo, es justo, es sabio, sabe que él no puede pecar, porque el que es de Dios no peca. Pero estos que dicen que son salvos por gracia y pueden pecar, bien dice la palabra que son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo, ¿verdad? Bendito sea tu nombre, Señor.